¿Qué tal, amigas y amigos? Aquí a sana distancia, me da mucho gusto saludarlos y decirles que hay una gran cantidad de objetos de los que nos valemos todos los días para realizar algún servicio, y esta no es la excepción en la iglesia. En la iglesia utilizamos cálices, copones, ornamentos, y si cada uno de ellos pudiera hablarnos, seguramente nos contaría experiencias maravillosas, una celebración llena de fe, un momento penitencial y tantas cosas. El día de hoy tenemos en esta mesa unos objetos sacros que lamentablemente fueron dañados. ¿Por qué fueron dañados? Si yo les preguntara a ellos, no podrían responderme, pero afortunadamente tengo una voz autorizada que me va a poder decir por qué hay un Cristo roto, por qué hay un copón doblado, por qué hay un cáliz aplastado e incluso otro cáliz que tiene un balazo. Y precisamente a sana distancia le doy la bienvenida a Julieta Appendini. Estamos a sana distancia, puedes quitarte el cubreboca y comenzamos nuestra charla. Bienvenida. Muchas gracias, padre, muchas gracias por la invitación y pues saludando a todos nuestros amigos que nos están viendo y poder compartir esto que dice usted. ¿Qué nos pueden decir estos objetos religiosos valiosos? Que hay una historia detrás en donde no son estos objetos sino personas interactuando y que estos cristianos que han vivido y han sufrido. ¿Por qué Julieta Appendini nos puede hablar de estos objetos que además no son objetos de México, sino de un país muy lejano en donde las circunstancias son totalmente distintas a las que vivimos nosotros en una libertad de fe? Bueno, yo aquí en México represento a la Fundación Pontificia Ayuda a la Iglesia Necesitada. Esta fundación, como algunos ya la conocen, tiene ya más de 72 años trabajando en favor de la iglesia necesitada y perseguida. Y justamente ayuda a la iglesia necesitada en toda su labor de apoyar a todos estos cristianos perseguidos, ha hecho una labor importante en Irak. Estos objetos son de Irak y como algunos de ustedes saben, pues Irak lleva muchos años sufriendo una guerra civil, pero también una persecución a las minorías que no son musulmanas y especialmente los cristianos. En estos días, con cierto gusto, pero también con cierto temor, vimos que el Papa Francisco es el primer pontífice que viaja a Irak, un país de mayoría musulmana, y sabemos que, aunque todos los musulmanes en su mayoría son respetuosos, hay una minoría, o por lo menos algunos de ellos, que han cometido algunos atentados. Y por esta razón la gente decía, pidamos mucho por el Papa para que no tenga ningún problema. Pero, ¿por qué el Papa viaja a un lugar donde hay una minoría cristiana, donde no serán las grandes olas que gritan ¡viva el Papa!, sino una minoría en medio de una mayoría islámica? Y por otra parte, ¿por qué aún en este tiempo de pandemia el Papa dice, tengo que ir? Yo creo que lo respondiste perfectamente bien, porque lamentablemente hay una iglesia, niños, hombres, mujeres, matrimonios, ancianos, que son perseguidos, que de repente de un día para otro tienen que abandonar su casa porque de otra manera no pierden sus pertenencias, sino pueden perder la vida. ¿Es cierto? Así es. En Irak, desde el 2003, con la caída de Saddam Hussein, empieza una complicación en este país. Y es en el 2014 donde es muy importante distinguir que hay una minoría, bueno, ya ni tan minoría, pero hay un grupo de islamistas extremistas. Es importante decirlo para que no pensemos que todos los musulmanes son gente mala. No, hay una minoría extremista que quiso tomar al pie de la letra lo que dice el Corán, en donde todos aquellos que no crean en Mahoma son infieles y aquellos infieles o se convierten o hay que matarlos. Y empieza una guerra de terrorismo, no solo en Irak, en todo Medio Oriente y en África. Y esto es importante decirlo porque con la venida del Papa Francisco a Irak, ahora reciente,
el Papa Francisco no solo pone en el centro a este país que ha sufrido, sino también pone en el centro hablar de los cristianos perseguidos. Irak es una representación de lo que significa ser perseguido por ser cristiano. Y en el 2014 empieza este terrorismo, empiezan a correr todas las familias cristianas especialmente y otros grupos pequeños como los yazidíes, que son como grupos indígenas muy pequeños que también pues obviamente no profesan la religión musulmana y empiezan a ser perseguidos. Miles de personas murieron. Tenemos que recordar que Irak, como algunos otros países de Medio Oriente, son la cuna del cristianismo. Y hay muchos que piensan que como la mayoría es musulmana, fue un país que nació como musulmán, y no es así. Es el centro de la religión cristiana. Y tenemos que pensar que toda esta situación ha disminuido. Antes de la guerra había 1,5 millones de cristianos. Hoy quedan 150,000 cristianos en Irak. O sea, podemos ver en estos años de guerra, en estos 8 años, 7 años de guerra, se redujo a 1,500 cristianos. ¿Por qué? Porque todos tuvieron que huir, o ya sea a partes seguras de Irak, o haber salido a otros países alrededor para poder socorrer. ¿Quién fue o quiénes fueron los que acogieron a todos los cristianos perseguidos? Como siempre, es la Iglesia. Y ojo, yo hablo de los cristianos y a lo mejor no estoy hablando solo de los católicos, porque sabemos que en la zona oriental, en toda esta parte oriental, existen muchos ritos. Entonces hay que hablar en general de los cristianos. Y es la Iglesia, a través de sus obispos, sus sacerdotes, religiosas y todas las congregaciones que estaban trabajando, quienes los acogen. Son las iglesias las primeras que abren sus puertas y mantienen a las familias durante años. Esto es importante. Cuando vimos aquí el terremoto, después de 3 meses que la gente no estaba en sus casas, tú decías, ¿cómo le va a hacer la gente? Estas personas han pasado años viviendo fuera de sus casas. Primero en las iglesias, después se pudieron pasar a albergues, que se construyeron por pueblos, donde eran atendidos por un sacerdote del lugar y por religiosas del lugar, para dar toda una atención no únicamente asistencial de comida, en donde además en las tiendas de campaña vivían la familia entera, y cuando digo la familia entera estoy hablando del padre, el abuelo, los hermanos, porque ustedes saben que todas las familias orientales son familias que siempre están juntas, para después, en el proceso de acompañamiento de la Iglesia, que al inicio hubo muchísimo apoyo de la ONU, la UNESCO, de organizaciones civiles, pues ¿quién aguanta estar manteniendo todos estos refugiados durante tantos años? Es la Iglesia la que los mantiene, para después pasarlo a casas, por familias, y ahorita, después de en el 2017, que se logró ya liberar las zonas más fuertes de los cristianos del terrorismo, un proceso de que los cristianos en Irak puedan retornar a sus casas. Y estamos justamente en ese proceso. En el 2017 sucede esta situación, se libera Mosul, la llanura del Nínive, que es justo toda esta zona del norte de Irak donde hay mayoría cristiana, y empieza un proceso de decir, ¿cómo vamos a hacer que la gente regrese a sus casas? Ojo, cuando hablamos de reconstruir, no es reconstruir solamente la casa, es cómo podemos reconstruir la vida de estos cristianos, que muchos de ellos lo perdieron todo, porque no estamos hablando de, ay, los pobres, no, pobres, ricos. Esto fue una situación pareja para toda la comunidad, para poderles dar la posibilidad de que regresaran a sus hogares. Te detengo un momentito, porque quisiera subrayar 2 cosas que has dicho. La primera, que no todos los musulmanes son enemigos de la fe cristiana. Y de hecho un ejemplo de esto lo vimos cuando el Papa es acogido precisamente en su visita a Irak por personas musulmanas que son totalmente respetuosas. El segundo punto que quisiera resaltar es que estas zonas que como que no las tenemos muy bien ubicadas, porque no son la Roma, no son la Francia, no son estos lugares que, sea por turismo, por imágenes, conocemos. Sin embargo, estos lugares del Oriente es donde no solamente nació Abraham, por ejemplo, en Ur. Ahí nace la fe desde el punto de vista de nuestro padre Abraham, sino también lugares como, por ejemplo, Turquía, en donde yo estuve hace algunos años. Me dolió en el corazón saber que por ahí caminó San Pablo,
Por ahí estuvo la primera sede de San Pedro. Ahí vivieron los padres capadocios. Ahí creció una gran fe. Las cartas que escribe San Pablo estaban ahí. Y, por ejemplo, hubo lugares en Turquía donde no encontré una sola iglesia católica. En Tarso, donde nació San Pablo, ni una sola iglesia católica. Y esto nos habla de un gran problema. ¿Vamos a permitir que el cristianismo en estos lugares donde vio la luz vaya desapareciendo? Yo creo que esto no es correcto. Yo creo que nosotros tenemos que ser sal de la tierra, luz del mundo, y como dijo Cristo, prediquen el Evangelio. Donde no se predique el Evangelio, no es conocido. Y tú, a través de esta sociedad, de esta asociación, de esta comunidad en favor de la ayuda a los perseguidos, estás diciendo, hay que predicar la fe, pero en una ayuda concreta a los perseguidos. Y quisiera terminar con este punto antes de permitirte nuevamente que nos continúes hablando de tu experiencia. Fíjense, amigos, que en tiempo del Imperio Romano era muy fácil salvarse de las persecuciones. ¿Por qué? Porque si una persona era acusada de ser cristiano, lo llevaban a un tribunal, a un juicio, y si la persona decía no soy cristiano y quemaba un poco de incienso ante un ídolo, lo dejaban ir. Imagínense, en este tiempo podría ser algo semejante. Si un cristiano dice me convierto al Islam, ya no hay ningún problema. Fíjense qué fácil, me convierto al Islam. Y sin embargo, estos niños, jóvenes, adultos han dicho, no, yo no quiero traicionar mi fe. Prefiero que me persigan, prefiero huir, prefiero dejar todas mis cosas, prefiero dejar mi país, prefiero dejar todo, pero no dejo lo más valioso que es mi fe. Ahora, tú y yo, que somos hermanos de ellos y que vivimos en un lugar donde tenemos la libertad de fe, podemos celebrar, ir a la Santa Misa, aunque lamentablemente muchos no la valoran y no van. Muchos no valoran los sacramentos como nuestros hermanos perseguidos. ¿Qué podríamos hacer nosotros? ¿Y qué nos dicen estos objetos? Porque quisiera acercarme un momentito para que tú pudieras entender de qué estoy hablando. ¿Te imaginas lo que significa esto? Bueno, normalmente el sacerdote levanta en sus manos un cáliz dorado, porque significa que va a estar Cristo presente aquí, un cáliz totalmente cuidado. Y sin embargo, en este momento vemos un cáliz totalmente doblado, un cáliz que alguien o algo lo ha puesto en esta forma. Y también nos decía Julieta que podemos encontrar un cáliz que tiene un balazo. Podemos encontrar también un Cristo que está totalmente roto y un copón que normalmente tendría un recipiente aquí para guardar las hostias y una tapa que lo cubría, también totalmente deformado. Y aquí yo puse algo que esto no viene de allá. Esta es una piedra que nos recuerda que todos los cristianos tenemos que ser piedras de la iglesia, y en algunos lugares donde, por ejemplo, se está desmoronando una iglesia, hay que apuntalarla. Donde faltan piedras en algún muro, hay que apuntalar, y esas piedras somos tú y yo. Pero continúo cediéndole la palabra a Julieta para que nos platique un poquito de estos objetos, cómo llegan a ti, cómo llegan a México, qué están haciendo en México en este momento. Sí, cuando en el 2017 que se da toda la liberación, empezamos a recolectar estos objetos, porque lo primero que tomaron los extremistas islamistas cuando tomaron todos estos lugares cristianos, que además las casas de los cristianos las marcaban con la letra Nun, que es la N en árabe, que significa nazareno, ¿no? Es como decir cristianos, nada más que ellos dicen, estos son nazarenos. Todas las casas marcadas, y las iglesias fueron tomadas como centros para tener las bombas, las armas, e incluso en muchos de ellos tenían ahí como todos sus cuarteles. Cuando se da la liberación,
lo que pudimos hacer es recopilar todos estos objetos. La iglesia en la zona recopiló los objetos y nos los obsequió, algunos. Estos vienen, en este caso el cáliz viene de Mosul, que fue una de las ciudades es una ciudad absolutamente destruida. Uno llega y verdaderamente lo que ves es una cosa impresionante. Parece un pueblo desértico donde tú crees que nunca ha habido vida ahí. Y estos otros dos objetos, el copón y la cruz, vienen de la llanura del Nínive, especialmente unos pueblos que se llaman Telescop y Karakosh, donde en el 2017 pude estar escuchando el testimonio de estos cristianos. Por cierto, a mí hay un testimonio muy fuerte que uno de ellos me dijo: los terroristas podrán quitarnos todas nuestras cosas, podrán quitarnos a nuestra familia, nos podrán quitar la vida misma, pero nunca podrán quitarnos la oportunidad de llegar al cielo, la oportunidad de la resurrección. Es un testimonio muy fuerte porque es cierto, si yo estoy viendo aquí estos objetos, significa que la gente cuando iba a misa corría el riesgo, y hubo muchísima gente que murió en la misa por atentados de los terroristas y que estaban dispuestos a perder su vida, especialmente en la misa, y estos objetos fueron hallados en estos lugares, pero tienen una misión. No es como, ay, miren, sí, mira la bomba. Estos objetos nos representan el dolor que han pasado los cristianos perseguidos, no solo de Irak, del mundo entero, de África, de Medio Oriente, de Asia e incluso en Latinoamérica, que sería un tema que después tendríamos que hablar porque es otro tipo de persecución religiosa. Aquí está el dolor de estas personas que han perdido absolutamente todo, pero hay una parte hermosa que nos dan estos objetos, y la parte hermosa es, aquí está representada la fe de los cristianos que tuvieron que llegar a situaciones extremas para decir, no me convierto al musulmán, no importa que me quiten hasta la vida. La esperanza es algo que en todas las historias que la gente te narra, aparece la esperanza porque creen en un Dios, creen en la resurrección y son capaces que la esperanza les ha dado fuerzas para seguir adelante. Y una última cosa que quiero mencionar que esto significa es el perdón. Cuando uno está con los cristianos perseguidos, hay un elemento fundamental que tendríamos que aprender nosotros. Son capaces de perdonar a sus agresores. Agresores que les han quitado todo, la vida de los hijos, y son capaces de perdonar para poder caminar adelante. Y uno de los testimonios que da uno de los sacerdotes que fue secuestrado 9 días, con balazo, logró salir gracias al apoyo de un musulmán justamente, el padre Douglas. Dice, yo tardé 2 años hasta que entendí que tenía que perdonar a mis agresores. Y tiene una conversión delante del Santísimo en donde perdona, después de no poder dormir más que 3 horas, y a las 3 horas tenía que despertar por lo que pasó secuestrado. Cuando logra perdonar, empieza a dormir, empieza a caminar, empieza a poder ayudar a su pueblo. Entonces está un elemento del perdón que nosotros aquí a veces no podemos ni perdonar por cosas más sencillas y más insignificantes. Y la Fundación Ayuda a la Iglesia Necesitada, que además tiene sus sedes en muchas partes del mundo, pues nos empezamos a dividir los objetos que empezaron a peregrinar desde el 2017. Por muchas razones y dificultades de traslados, a México no había podido llegar, y ahora que el Papa quería justamente, 1, llevar la reconciliación a estos pueblos, 2, el diálogo, que ya lo decía usted, padre, el diálogo entre religiones, promoverlo, que es algo que también tenemos que aprender, y 3, este valor de los cristianos perseguidos, yo dije, tengo que traerlos acá a México. Hicimos todos los movimientos para poder traer estos 3 objetos y otro más que viene en camino, pues con la idea de poder unirnos con ellos y poder aprender del testimonio que estos objetos tienen, como usted decía, muchas cosas más allá atrás, junto con personas que son nuestros hermanos, que somos Iglesia Universal, y eso es lo importante. Así es, y hay que recordar que el amor, la fraternidad, el respeto construyen. En cambio, el egoísmo, la intolerancia destruyen. Son objetos que fueron construidos, hechos
por algún artesano, me lo imagino haciéndolo con tanto cariño, levantados por el sacerdote para la celebración con tanto cariño, construyendo comunidad, levantando la fe de aquellas personas que necesitamos tener nuestra fe vigente, venerados en el momento de la comunión por aquel que quiere acercarse y recibir a Cristo en su corazón, pero lamentablemente destruidos, como los vemos de esta manera, por el egoísmo y la intolerancia. ¿Qué nos toca a nosotros, como piedras de la Iglesia? Ayudar a reconstruir, ayudar a que aquellas personas, si quisiera, no ves en este momento su rostro, pero imagínate a un niño llorando, a un niño con hambre, a un ancianito enfermo que no se puede mover y sin embargo teniendo que trasladarse a otro lugar, a una familia separada totalmente porque a unos les tocó ir a un albergue, a otros a otro, a una persona profesionista que tuvo que dejar todo y no tiene trabajo en otro lugar. Y nos toca precisamente, como dice la obra de la misericordia, dar de comer al hambriento, dar de beber al sediento, vestir al desnudo, ayudar al enfermo, darle de alguna manera abrigo, cobijo, ayuda al peregrino y también, por supuesto, orar por los difuntos. Los difuntos tienen ya nuestra oración, aquellos que han sido decapitados, aquellos que han sido masacrados, como en esta catedral que visitó el Papa allá en Irak, donde hubo una matanza terrible. Pero a los vivos también tenemos que ayudarles a que sientan tu mano, mi mano, y que encontremos en ellos el rostro de Cristo. Yo quisiera pedirte, Julieta, que nos dijeras alguna página, algún contacto para que pudiéramos ayudar y enterarnos en primer lugar de lo que sucede para que seamos más fuertes ayudando a los perseguidos. Sí, como fundación tenemos, hoy los invitamos a 3 cosas y ahí le voy a contestar su pregunta. La primera, tenemos que informarnos más, tenemos que conocer más, porque esto que pasa en Irak también pasa en Siria, en Nigeria, en Burkina Faso, en tantos países que ni siquiera hemos escuchado. Entonces los invitamos a que se informen, a que se concienticen y que compartan también lo que van viendo. Esto lo pueden hacer a través de nuestra página www.acn-mediomexico.org. Ya después podrá aparecer en la pantalla. Vayan mucho, por favor, a nuestras redes, Twitter, Facebook, YouTube, porque pasamos muchos testimonios en vivo de gente que está padeciendo y que nos pueden construir muchísimo, fortalecer nuestra fe, ponernos a pensar cosas, hacernos reflexionar para ser mejores cristianos. Aquí la idea no es que nos vayamos todos a trabajar a Irak, sino que seamos mejores personas aquí, nos comprometamos con nuestra comunidad, con nuestra parroquia, con nuestro entorno para hacer un mejor México. Entonces, lo primero es informarnos. Lo segundo que los invitamos es a la oración. La oración es el centro de todos los cristianos y a veces la minimizamos porque decimos, ay, pero mi oración así tan pequeñita, ¿qué puede servir? Yo les voy a decir algo. Cuando estuve en esta zona, yo le dije a uno de ellos, que acababa además de correr porque los habían perseguido, esta familia, y yo les dije, México se une en oración con ustedes. Hay mucha familia que está rezando por ustedes. Y esta señora me contestó una cuestión muy fuerte. Dijo, dile a los mexicanos, yo te agradezco, Julieta, tus palabras, pero dile a los mexicanos que somos nosotros los que vamos a rezar por ustedes. Yo, ¿por qué? Digo, gracias. Porque nosotros también nos enteramos de lo que pasa en el mundo y México está perdiendo su fe. Yo me quería poner a llorar en ese momento. Esa es la invitación. Démosle más valor a la oración. La oración ha hecho maravillas y ha hecho milagros en la zona que yo he sido testiga. Unámonos en oración por nuestros hermanos los cristianos perseguidos, porque ellos están rezando por nosotros. Y entonces cuando uno reza por alguien, pero también sabes que alguien está rezando por ti, podemos hacer un trabajo en conjunto. Y por último, la tercera cosa que los invitamos es a unirnos en solidaridad, como lo decía el Padre. Cuando aprendemos a compartir lo que tenemos, no lo que nos sobra, y cuando experimentamos ese amor de compartir, uno recibe tantas cosas maravillosas y lo experimenta, que al rato es importante hacerlo, porque ya es una sensación maravillosa que los invito a compartir. Y en este sentido los invitamos a compartir
lo que tienen con nuestros hermanos en Irak. Igual se pueden meter a nuestra página, nos pueden hacer alguna aportación para que nosotros podamos llevar este apoyo pues, a estos hermanos cristianos en Irak. Uno, para que puedan sobrevivir, pero también para que puedan seguir adelante con su fe, para que la iglesia pueda seguir caminando en Irak y en muchas partes del mundo. Porque yo les aseguro que cuando uno se une en solidaridad con el otro, ustedes van a recibir el 100 por 1, como lo dijo Jesús. Así es. Amigos, nos dice una parte de la Sagrada Escritura que Dios es como un alfarero que toma el barro, que toma la vasija rota y la vuelve a hacer de nuevo. Pidámosle a Él que estos cálices que de alguna manera fueron deformados y representan la falta de respeto, la falta de solidaridad, de tolerancia, permita que Dios restaure la unidad entre todos los grupos de creyentes, de no creyentes, de distintas comunidades religiosas, para que el ser humano, que es lo más importante, pueda desarrollarse de la mejor manera. Y que también pensemos que, así como estos objetos, quizás nosotros hemos permitido que cosas contrarias a nuestra fe nos vayan destruyendo la pareja, la familia, la vida desde el seno materno, vayan perdiendo muchísimas otras cosas, como por ejemplo la fe. Si estas personas ruegan por nosotros, porque mantengamos este tesoro tan grande que es nuestra fe, no lo perdamos. Unamos nuestro tesoro con el tesoro de ellos para que nuestra fe y nuestra esperanza transforme al mundo. Muchas gracias, Julieta. Gracias, Padre. Gracias a nuestros amigos. Que Dios los bendiga mucho. Hoy rezamos por los cristianos perseguidos y ellos rezan por nosotros, unidos en oración y acción. Muchas gracias. Gracias, y gracias a Víctor Hernández, que estuvo en esta ocasión en las cámaras. Que Dios los bendiga.